El deporte es un escenario espectacular para la diversidad. Y no solamente diversidad como herramienta para la inclusión, sino diversidad para aprovechar los distintos perfiles y ponerlos al más alto rendimiento. De esto, de diversidad, de rendimiento y de mucho más, nos va a hablar hoy Paula Leitón, campeona de Europa de waterpolo, campeona y oro olímpico en los pasados Juegos de París. Así que, vamos a ello. Muy bien, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo te va la vida? ajetreada diría, pero contenta, que es importante. Muy bien, te estamos viendo, el otro día te vi con la Casa Real ahí en pleno y digo, mira a nuestra Paula, se hace mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo ese cambio, ¿no? Porque al final, a raíz de los Juegos Olímpicos de 2024, entiendo que hay un cambio en tu vida y no sé cómo lo gestionas tú internamente también. Pues un cambio que no me imaginaba que podría llegar. Sé que es verdad que después de los Juegos siempre hay mucho boom, ¿no? Porque y más si ganas un oro olímpico, pero contenta. La verdad que el deporte me está ayudando muchísimo a organizar todo lo que viene siendo lo que es extra de la piscina, porque dentro de la piscina es fácil para Paula Leitón, pero tal vez muchas cosas de fuera no. Y cuesta organizarse, cuesta llegar a todo, pero la verdad que está yendo muy bien y eso también me hace jugar mejor y al final que Paula Leitón esté contenta. Yo soy de Sabadell, tú eres de Tarrasa, son dos ciudades de agua, ¿no? De piscina, de waterpolo. Yo he tenido amigos que han hecho waterpolo y cuando me han explicado lo que cuesta llegar hasta ahí, lo que entrenan y demás, pienso, wow, estos son superhéroes. Cuéntanos un poco, ¿cuándo te pica el gusanillo del waterpolo? ¿Fue tu primer deporte al empezar? Cuéntanos un poco cómo se introduce el waterpolo en tu vida. Pues se introduce porque siempre he sido una niña súper grande y el médico me recomendó que hiciera natación para el tema del desarrollo. Al final es un deporte súper completo, pero de bien chiquitita, ya con 6 años, me di cuenta que para mí no era la natación. Lo veía un deporte individual. Yo no sabía competir contra mí, porque al final es eso la natación, competir contra tus propios récords y tus marcas. Entonces tuve la suerte de que en Tarrasa un entrenador se fijó en mí y me dijo que me veía a proyección, que probara el waterpolo, que veía que podía encajar, que me podía gustar. En ese momento, con mi grupo de compañeras y de amistades, que gracias a Dios sigo manteniendo a día de hoy, dimos el paso de hacer el primer equipo femenino Benjamín. Estamos hablando de que éramos súper pequeñitas, competíamos contra chicos, contra equipos mixtos y di el paso, dije, ¿por qué no probar un deporte de equipo? Me gustaba, estaban mis amigas, pelota, el agua, lo tenía todo y dije, ¿por qué no? Voy a jugar a waterpolo y de ahí hasta día de hoy no he salido de una piscina. Y al final, cuéntanos un poco cómo es, porque claro, yo soy padre de 2 niños, ahora la mayor tiene 6, entiendo un poquito los sacrificios que supone y tal, pero claro, ya empiezo a pensar, bueno, ¿y cuánto sacrificio es, no? ¿Cuántos kilos de sacrificio es hacer waterpolo? ¿Nos puedes contar un poco cuando empiezas ya a competir más? ¿Cuál es el día a día de una niña, en este caso, que practica waterpolo? Pues son kilos de sacrificio para que te vayas haciendo la idea, pero sí, mis padres al final han sido los que me han llevado y me han traído siempre, porque al final en el waterpolo hay un momento en el que Paula empieza a doblar entrenamientos. Eso quiere decir que yo tenía que ir al CAR de Sant Cugat por las mañanas. Yo hacía clase, de ahí entrenaba hasta la hora de comer, comía, volvía a hacer clase y me tenía que volver pitando a Tarrasa porque tenía el segundo entrenamiento, que entrenábamos de 8 a 10 de la noche. Quería decir que alguien me tenía que venir a buscar al entrenamiento porque era tarde y yo tenía que llegar a casa, hacer los deberes que tenía, cenar e irme a dormir porque al día siguiente a las 6 de la mañana me tenía que volver a levantar. Entonces llega en el momento en el que yo ya invertía a nivel de horas, eran más o menos 5 y media de entrenamiento, más las horas que tenía de clase. Al final yo también empecé muy pronto en un equipo absoluto, con categorías superiores. Eso quería decir que los fines de semana podía tener 3 partidos. 3 partidos que no eran en la misma piscina. Eso quería decir que mis padres me estaban esperando con el coche en la puerta, Paula salía en bañador, le ponían el albornoz y pitando me iba a la siguiente piscina porque tenía otro partido. Entonces, al final han sido
horas de sacrificio, de dejar de hacer muchas cosas, pero bueno, al final cuando miras adelante y ves todo lo que ha ido pasando durante todos esos años y lo que he ido consiguiendo, pues vale mucho la pena. Y ese tránsito, porque al final has empezado hablando de que montaste ese primer equipo Benjamín femenino con un grupo de, digamos, de amistades que tenías, vas creciendo, luego cada uno va a su nivel, porque hay unos que evolucionan a un ritmo, otros a otro, esas amistades que tienes, pues algunos habrá dedicado, otra no, y entonces llega la llamada para jugar ya con gente adulta. Me interesa mucho ese tránsito, porque al final tú estás en un vestuario, entiendo, siendo una niña y estás con gente adulta en el vestuario. ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué relación tuviste con la gente más veterana? ¿Cómo lo viviste? Pues me llega también temprano, como todo un poquito en la carrera de deportista de Paula, pero yo tengo, siempre lo he dicho, he tenido mucha suerte de mis veteranas y mis mayores que he tenido en los equipos, porque han sido muy sinceras, muy duras también y rectas conmigo, me han enseñado el camino, un camino en el que ellas empezaron antes, en un deporte minoritario. Siempre me han dejado, por ejemplo, muy claro que Paula tenía que tener una salida laboral, tenía que estudiar, porque del waterpolo no se vive, por desgracia. Entonces, gracias a ellas también es una cosa que mis padres siempre me han inculcado desde casa, pero muchas veces cuando ves a tu referente que después tienes en tu equipo, que invierte horas en los estudios, que están acabando las carreras, que al final sigues un poquito, o sea, son tu modelo, sigues sus pasos, y ha sido así como yo me he fijado en las que he tenido en mi equipo, a las que tuve la suerte de poder compartir con ellas cuando eran mis referentes y las veía en televisión. Esa niña de 12 años que entró en un primer equipo, con 15 que llega por primera vez a la selección. Entonces yo he tenido suerte porque he tenido buenos ejemplos. ¿Quiénes son esas referentes? A mí ya me han chivado algo, ¿eh? Algunas de esas referentes ya me han dicho, Paula no quería estudiar nada y la tuvimos que meter ahí en vereda para que empezara. ¿Quiénes son? Y si recuerdas alguna charla en concreto, alguna anécdota en concreto, algún toque de atención en concreto que a ti te dijera, oye, pues tienen razón y tengo que aplicarme un poco más ahí. Pues he tenido la suerte de compartir equipo, vestuario, pero también de que sean mis amigas y de poder compartir también muchísimos momentos fuera del agua, que al final también son los que se quedan muchas veces, con Laura Ester, con Mati Ortiz, con Jenny, con Bea, con Maika García. Al final estas han sido mis referentes, son amigas mías y no he sido muy indisciplinada, porque no lo he sido, pero sí que es verdad que al final cuando eres adolescente y llevas un ritmo de competir en un absoluto, al final durante la semana tienes que viajar, tienes partidos de Champions fuera, tienes que volver, te queda poco tiempo. Si no eres de ponerte o de ser muy organizado, que ahí todavía cuando eres adolescente todavía te estás acabando de organizar, estás cogiendo tus hábitos, ¿no?, de cómo llevar el día a día, pues lo vas dejando. Entonces yo me acuerdo de que me cogieran y dijeran, mira, Paula, hay muchas cosas que puedes dejar, pero los estudios no, porque si los dejas te va a costar volver. Y al final ellas siempre me lo han dicho, no es el hecho de decir cuando se acabe tu carrera laboral, cuando se acabe tu carrera deportiva, no es tanto eso, sino si llega antes de lo que tú te esperas. Si ahora viene una lesión en la que no puedes volver a jugar a waterpolo, el waterpolo se acabará. Pero tú tienes que tener algo más. No puedes decir, no, es que en el waterpolo puedes vivir hasta los 32 jugando a waterpolo. Y si no llegas hasta los 32 porque pasa algo antes, ¿qué vas a hacer? ¿No? Que no seas una esclava de tu deporte. Eso siempre me lo han dejado muy claro y al final les estoy muy agradecida, porque gracias a ellas estoy acabando la carrera, tengo salidas para que en algún momento, cuando llegue o cuando yo lo quiera dejar, que eso para un deportista también es muy importante, el poderlo dejar cuando tú quieres, pues poder decidir qué hacer. Eso es dejar el deporte antes de que el deporte te deje a ti, ¿no? Que esto es una frase que le escuché a Luis Enrique cuando dejó la selección, que dijo que prefiero dejarla yo antes de que me dejen a mí. Tú has vivido muchos momentos, ahora profundizaremos un poquito más en tu carrera. ¿Te quedas con algún momento en especial? Ahora mirando la vista atrás, que tú digas, ostras, pues ese momento no tiene por qué ser la medalla de oro, no tiene por qué ser el campeonato, pero algún momento en el que en tu cabeza hiciera algún clic y dijera, este momento lo guardo para siempre. Yo te diría muchos momentos, o sea, más que uno, muchos momentos complicados en el deporte, porque muchas veces tu cabeza cuando tiras atrás vas al éxito, ¿no?, a lo que acabas de conseguir. Pero realmente en el deporte también hay momentos malos y momentos complicados en los que los resultados no llegan, en los que la confianza no solo de la gente de dentro del equipo, sino de fuera, notas que no está, esa presión que aparte te añades tú, esos nervios que también te añaden de fuera, ¿no? Y también son momentos en los que, sonará mal, pero también se disfruta de ese sacrificio y de ese momento duro, porque
muchas veces lo recuerdo y después de a lo mejor un llanto de un momento en el que he tenido que tirar de una compañera ha tirado de mí, luego viene una anécdota bonita en la que te acuerdas, que es, ¿tú te acuerdas cuando sufrimos en esa serie de natación o en ese momento de una concentración que creías que no podías más y salimos? Y al final es lo que te acaba viniendo y que después muchas veces lo hablamos entre nosotras y se lo contaremos a nuestros hijos, ¿no? Son historietas que tendrás cuando seas mayor para poder contar. Luego también hay una cosa que en Invictus siempre ponemos mucho el foco, y que sí que es cierto que el deporte te da y que otras actividades a lo mejor no te lo hacen de esta manera, es que cuando en una situación muy complicada, además en un entorno de equipo, hay que entender que cuando alguien no cumple la expectativa, cuando alguien se equivoca o tiene un error o tiene un fallo o lo que sea, hay que entender muy rápidamente que ese fallo repercute al resto del equipo. Es decir, que si hay un penalti que fallas, el penalti no lo falla Pepita, lo falla el equipo al completo y hay que empezar a remar para sacarlo adelante. Y muchas veces de esos momentos complicados, la siguiente acción a lo mejor te pone en un escenario mejor del que estarías si te hubieras quedado atrás. Entonces eso siempre es interesante de poner. Hablas de la selección española, ¿de acuerdo? ¿En qué momento te llaman? ¿Era algo natural en el momento en el que estabas o fue algo sorpresivo por la precocidad, ¿no?, de esa llamada? Pues para mí fue una sorpresa porque llegan en el 2015 en el Mundial de Kazán. Ellas venían de ser campeonas del mundo, campeonas de Europa y subcampeonas de los Juegos de Londres, y yo no me lo esperaba. Yo hacía 2 años las estaba viendo en televisión, yo estaba animando desde el sofá porque eran mis referentes, donde yo quería estar en un futuro, y llega en el momento en el que Andrea Blas se lesiona y deja la selección antes de los Juegos de Río. Yo me acuerdo que yo estaba en el CAR y me coge mi entrenador, que es Jordi Valls, el actual seleccionador, y me dice, mira, Paula, ahora mismo vas a entrar en convocatoria con el equipo absoluto y tienes que empezar a entrenar para ser boya. Y yo decía, boya, pues si yo no he sido boya en mi vida, ¿no? Si yo tenía otras posiciones, al final entra ahí el momento en el que dicen, Paula, te tienes que reinventar si quieres estar en la selección. Y ahí fue un clic de decir, vale, bueno, vamos, se va a intentar. Yo no sé si voy a poder llegar a cumplir las expectativas que me están proponiendo para poder entrar en la selección. Para que la gente lo entienda, Boya es la que recibe los golpes, ¿no? Sí, o sea, es la persona que es la jugadora que está más adelantada, que está de espaldas a la portería generalmente, y es la que recibe, ¿no?, digamos, toda la carga por la que por está detrás. en contacto durante todo el partido. Okay. Entonces dije, bueno, pues tocará trabajar y hasta donde quieran, o sea, hasta donde me permitan poder estar con el equipo. Si voy convocada, bien, y si no, es un aprendizaje. Entonces la Paula iba con la mentalidad de decir, bueno, empápate, eres una esponja de todo lo que puedas aprender de ellas a nivel de juego, a nivel de entrenamiento, ¿no? Que todo esto después pues lo podrás llevar al club y al final te hace mejor jugadora. Pero estoy en la convocatoria del 2015. ¿Entonces qué? Y voy a Kazán. Voy a Kazán con la mayoría de las que... Yo me acuerdo que yo entraba a la piscina y yo no era capaz de poder decir 2 palabras porque de los nervios que tenía, de la vergüenza, verlas en la televisión las tenía a mi lado. Pero voy a Kazán, no me lo espero, no hacemos el resultado que esperábamos después de todo lo que se había ganado, ¿no? Y eso es un palo. En ese momento yo me acuerdo de Paula pensar, ¿y si ha pasado por el cambio que ha habido? ¿Por qué he entrado yo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y ahí me di cuenta que realmente lo que estaba pasando era un cambio generacional de todo lo que había venido de ganar, y habían habido bajas, y justo el año siguiente era año olímpico. Yo me había dado cuenta que estaba en una convocatoria, que estaba yendo a un mundial, pero jamás me hubiera imaginado que se llevaran a Paula con 16 años a unos Juegos Olímpicos. Y lo primero de todo, ese cambio generacional del que hablas, ¿se trabajaba a nivel emocional y a nivel mental en el grupo? Porque yo me imagino también que al final las selecciones son ciclos, son camadas, ¿no? Digamos, es decir, las generaciones buenas se mantienen hasta muy al final y no dejan mucho espacio a las nuevas porque están compitiendo a alto nivel. Cuando las generaciones anteriores empiezan a flaquear, las nuevas no tienen la experiencia todavía para dar el salto. A nivel emocional, ¿se trabajaba dentro de la selección? ¿Cada uno se buscaba la vida? ¿Había algo en común? ¿Cómo se hacía? Pues en ese momento no se trabajó nada. O sea, yo me acuerdo que hubieron bajas importantes en el equipo. En ese momento fue cuando dejan de convocar a la capitana, que era Jenny Pareja, y yo me acuerdo que yo no entendía qué estaba pasando. Sí que es verdad que fue muy progresivo, porque no fue, por ejemplo, lo que ha pasado ahora después del 2024, que ha sido un bloque muy grande de compañeras que han querido ser madres, otras que la han querido dejar porque se han querido retirar en el momento después de ser campeonas olímpicas. Pero ha sido un poco más en bloque, ¿no? Que en aquel momento fueron como diferentes piezas, pero piezas importantes para el equipo.
Sí que es verdad que no se trabajó, fue yo creo que más a nivel individual, lo que se necesitara, pues cada una por cómo estaba llevando esa situación dentro del equipo, cómo veía también su posición, y mucha gente también vio, fue una oportunidad para ellas para poder entrar, entonces, pero no lo trabajamos como equipo, yo de eso sí que me acuerdo. ¿Y a Río ya llegas con otro estatus? O sea, es decir, no sé si pasa poco tiempo, ¿no? Pasa un año, pero ¿notas que ya no me avergüenza ir al vestuario de entrenamiento, sino que ya soy, ¿no? Digamos, alguien más sólido dentro del equipo, ¿o no? ¿Cambia tu rol? No diría tanto que cambia mi rol, pero sí que es verdad que Paula Leitón se deja ver un poquito más, ¿no? Pues habla más, intenta pues interaccionar más con las compañeras, se le va un poquito la vergüenza, que pues eso era o sea, lo principal. Muchas veces yo pensaba que de aportar yo a una conversación de chicas de 30 años cuando yo tengo 16. Sí, sí. O sea, ¿de qué tengo que hablar, no? ¿Qué les voy a explicar? ¿Que tengo examen de ciencias? Pues me va a decir, pues muy bien. ¿Te hacías un poco la mayor o que intentabas ahí...? No, tampoco. Yo simplemente escuchaba, pero claro, al final las conversaciones eran muy diferentes. Obvio. Pero sí que es verdad que en Río pues llegó sabiendo que al final cuando estás dentro de un equipo en unos Juegos Olímpicos, cambia. La cosa cambia porque ya es un momento en el que el deportista espera 4 años. O sea, es para lo que tú estás soñando. Es el momento que todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Y para lo que al final tú trabajas y durante toda tu carrera te esperas llegar. Entonces sí que es verdad que no tanto peso, porque a nivel de juego seguía siendo, como decían ellas, un pollito que no sabía, que iba detrás de ellas y iba aprendiendo y tenía muchos errores porque era lo normal, pero sí que cada vez estaba muchísimo más integrada y al final también me lo pusieron fácil, así que en un año yo creo que dio un cambio muy grande, y si no que lo digan ellas, pero yo creo que sí. Muy bien. Y luego, tú eres de Tarrasa. ¿Hay rivalidad? Cruz Nación Tarrasa, Cruz Nación Sabadell. ¿Mucho, poco? Realmente el problema es que durante muchos años el Sabadell ha sido muy superior. El Sabadell ha estado ganándolo todo, ha sido el mejor equipo a nivel de Europa, a nivel de club, a nivel de todo, en el waterpolo. Entonces realmente derbi, ¿no? Vallecano, pues tampoco había, porque a lo mejor yo me acuerdo cuando yo empecé en Tarrasa, que iba con el equipo absoluto, el Sabadell nos podía meter de 20 goles, que eso en waterpolo es una diferencia muy grande, pero rivalidad, bueno, es más rivalidad entre ciudades que no tanto entre equipos. Que el deporte específico. ¿Y ese salto al Sabadell cómo fue? Yo soy de Sabadell y obviamente nos llevamos bien, aunque seas de Tarrasa, no hay ningún problema entre nosotros, pero quiere decir que ¿cómo fue ese cambio? Porque ya entras en un club, pues lo que dices, ¿no? Élite a nivel mundial. Muchos deportistas cuando pasan de jugar en un club a otro, digamos, más profesionalizado, no sé si se puede llamar, o de mayor élite, a veces notan el choque, ¿no? Porque, esto ya parece que va en serio, o esto ya de alguna manera me exige más. ¿Cómo viste ese cambio? ¿Fue una oportunidad? ¿Fue un shock? ¿Cómo fue? Pues cuando yo decido firmar por el Sabadell fue justo después del Mundial del 2015 en Qatar, y me acuerdo que ya anteriormente habían estado hablando con mi entrenador de Tarrasa. En aquel momento el entrenador de Sabadell era Nani Guiu y mi entrenador era Xavi, y se llevaban muy bien y siempre pues habían hablado de cederme, de que jugara en el absoluto y siguiera jugando categorías con mi club, hasta que llega un momento que me acuerdo que Xavi, mi entrenador, dijo: mira, aquí la proyección de poder llegar como club lo tenemos muy complicado porque a nivel de inversión no llegamos a lo del Sabadell. Escúchalos, si realmente te interesa lo que te tienen que proponer, tienes que dar un paso, que al final para Paula Leitón a nivel de jugadora va a ser lo mejor. Al final ellas venían de tener ya 4 Champions, eran las mejores de Europa, lo estaban ganando todo a nivel nacional, y en aquel momento me acuerdo que con 15 años yo tuve que ir con mis padres al tema de qué me querían proponer, de contrato. Me acuerdo que hablándolo con mis padres me dijeron: mira, esta decisión es tuya, nosotros te vamos a acompañar, pero esto ya cambia, no es entrenar simplemente por las tardes, ya te vas a hacer profesional, vas a tener, o sea, cada mes vas a recibir un dinero que eso es según tu rendimiento. Esto va a cambiar mucho. Tú por las mañanas tendrás que ir a entrenar, por las tardes doblarás competiciones, tendrás que ir a nivel europeo, empezarás a viajar. Y en ese momento dije, bueno, mis padres me apoyan, quiero dar ese paso, tengo ganas de dar el paso, vamos a probar. Entonces en 2015 fue cuando yo firmé mi primer contrato, y fue con Sabadell, y ha sido con quien he podido conseguir 3 Champions y he podido conseguir los grandes títulos a nivel de club. Aceptaste el reto. Qué importante es tener un entorno, digamos, que
te haga sentir un espacio de seguridad, ¿no? Porque al final tus padres quieren lo mejor para ti como deportista, pero lo principal es que quieren lo mejor para ti como hija que eres, ¿no? ¿Qué importancia le das tú a que ese entorno se comporte de una manera responsable? Si realmente has visto compañeras con mucho potencial que por estar en un entorno, digamos, más negativo no han podido llegar, ¿qué importancia le das tú a eso? Para mí es primordial, pero porque han sido siempre mi red de seguridad y quien realmente ha estado en todos los momentos. Porque al final yo siempre lo digo, Paula Leitón podría haber tenido mucho talento, pero tal vez simplemente si mis padres no me hubieran podido llevar a todos los partidos, hubiera dejado de estar convocada, no hubiera podido asistir a los entrenamientos, no hubiera podido mejorar y no hubiera podido llegar. O sea que al final también es un trabajo de toda la gente que te rodea para hacerte mejor. O sea, tú ya tienes tu función de trabajar en el agua, de trabajar fuera para mejorar día a día, pero también la gente que te acompaña y te da también esa seguridad y esa estabilidad emocional, ¿no? Porque al final el llegar a casa y que le puedas, pues como yo hacía con mis padres, ¿no? Contarle los problemas y simplemente me decían, ¿te compensa? Sí, pues ya está. O sea, vas a tener un día mejor, un día peor, va a ir, tendrás altibajos, no siempre se gana, también se pierde, tienes que seguir trabajando, pero si realmente te compensa, adelante, nosotros vamos a estar aquí para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y también eso es importante porque muchas veces nunca me han obligado tampoco, ¿no? De tienes que ir, bueno, Paula, vamos a pensarlo con cabeza, al final lo estás haciendo porque te gusta, recuérdalo, o sea, que es lo primordial del waterpolo y eso también se agradece, ¿no? De que no veas el waterpolo como la única fuente de ingreso y que tienes que dedicarte a ello, sino no, o sea, tú esto lo haces porque te gusta, porque eres afortunada y que también valores eso y al final también en los momentos en los que en el waterpolo tenéis momentos duros, ¿no? De decir, es que no puedo más. Bueno, Paula, si realmente es que no puedes más, la decisión que vayas a tomar en ese momento, vamos a estar contigo. Y eso se agradece. Lo importante es hacer las cosas por elección propia, ¿no? No porque no tenga otra salida, sino porque simplemente tengo varias salidas y elijo esta porque es la que al final me compensa. Hay una cosa que siempre intento transmitir y que a veces cuesta entender, que es que los momentos difíciles, que son muchos, aunque tú has estado siempre en equipos de mucho éxito, si haces balance, has tenido momentos muy, muy difíciles en el día a día, entrenar con dolor en el hombro, que me he peleado con no sé quién y tengo que ir a entrenar, que si el entrenador no sé cuánto. ¿De qué manera se gestiona el tirarte a la piscina todos los santos días, aunque no me apetezca, no tenga ganas, siento que esto no tiene sentido? Es decir, ¿cómo se trabaja mentalmente para no aflojar en un momento, digamos, de dificultad? Pues eso te lo da el deporte de equipo. Te lo da el deporte de equipo porque cuando tú no puedes más, eres tú. Pero es que en el equipo somos 13 más. Entonces ahí entra el egoísmo propio, ¿no? De decir, es que yo no puedo más, es que no quiero, es que no llego. Bueno, pero es que a lo mejor si, aunque no llegues, das tu mejor versión ese día, ya estás aportando un poquito al equipo, ¿no? Entonces es el pensar en lo que estoy haciendo no es simplemente para mi mejora propia, que también, porque eso después va a ayudar al grupo, sino todo lo que hago, 13 tías dependen de mí. Igual que yo dependo de ellas si tengo un mal día, ¿no? Entonces es el pensar en que no eres simplemente tú, sino que tus actos repercuten en los objetivos y en las metas que se marcan como equipo. Sí, que a lo mejor yo no puedo dar mi 100, pero a lo mejor mi 78% de hoy, ¿no? Ya es válido. Ya es mucho para ayudar al equipo. ¿Y cómo son las relaciones con las jugadoras que juegan en tu posición, ¿no? Porque al final, en un deporte competitivo como es este, ahora hablaremos un poquito más de ello, donde ya estás metiendo dinero en la cuenta bancaria cada mes, como te decían tus padres, pues yo tengo compañeras de equipo, pero que a su vez son competencia dentro del mismo. Yo te hablo desde el punto de vista del fútbol. ¿En el waterpolo pasa un poco lo mismo o no hay esa sensación de que tú eres mi competencia, tú eres mi rival en esta zona del campo? A ver, al final tienes rival porque te puede quitar tu puesto, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces al final el waterpolo no llega al extremo del fútbol, que hay tantísimos jugadores, ¿no? Entonces en una misma posición a lo mejor hay 4 jugadoras a nivel nacional. Entonces tú sabes que es rival, pero también va a ser tu compañera, porque realmente a mí es quien me da el cambio. O sea, al final en el waterpolo pueden haber 2 o 3 boyas en el equipo y al final lo que nos damos es el cambio. Entonces, mientras que está mi compañera jugando, es mi momento de descansar para después darle yo el descanso y que el equipo siempre tenga esa posición fuerte, descansada al máximo y que no, si lo juego yo todo, el equipo va a ir mejor, ¿no? Porque a lo mejor si la Paula está fatigada y no está llegando a la transición y no está llegando a meter gol, eso perjudica más que si realmente tienes a la que
es tu rival, pero que a la vez te echa una mano. Además es un deporte en el que no te puedes esconder, ¿no? Porque en deportes de fútbol sois 11, mira, pues si dejo de correr 5 minutos ya me taparán ahí. si no nada se te nota enseguida. Cuando haces el cambio, ¿cómo empieza a ser ya el día a día? Es decir, ¿sigues viviendo con tus padres? ¿Te mueves con alguna compañera? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿A qué hora empezáis? Me interesa mucho la dinámica del día a día porque entiendo que debía ser muy, muy absorbente. Pues yo, por ejemplo, cuando doy el cambio al Sabadell, empiezo a hacer el bachillerato en el colegio que tienen, en el Santa Clara. Entonces yo me acuerdo que muchas veces era mi padre el que me llevaba para estar a las 8 dando clase. Entonces yo hacía de 8 más o menos hasta las 11 que tenía que entrenar. Tenía la suerte que salía de las clases y entraba directamente a la piscina. Entonces entrenábamos de 11 a 1:30 más o menos, comíamos todas juntas en el club, y entonces yo normalmente, como no tenía coche porque tenía 15 años, yo lo que hacía era quedarme en el club. Pues era el momento de aprovechar para leer, estudiar, adelantar. Eran horas de inversión de decir, si me tengo que ir en tren, ya a lo mejor es una hora entre ida y vuelta, pues ya me quedo tomando un café, merendando y aprovechando para adelantar cosas, porque después a las 8 tenía entrenamiento. Entonces era de 8 a 10 y a las 10 me venía a buscar mi padre, porque ya era muy tarde para coger el tren. Entonces me venían, y también tenía la suerte de que llegaba a casa y tenía la cena hecha. Porque, por ejemplo, ahora que ya me he independizado, yo tengo que llegar a las 10:30 de cuando vengo de entrenar de Barcelona. No hay nada puesto, ¿eh? Si no te lo haces tú, ahí no hay nada. Claro, entonces yo he estado durante muchos años, que esos fueron cuando yo me tuve que adaptar a nuevos horarios, a un nuevo equipo. Yo estaba con mis padres, entonces es mucho más fácil, porque hay de cosas que ahora que vivo sola me tengo que preocupar. En ese momento yo llegaba y tenía muchas cosas hechas que yo decía, una responsabilidad menos que la tengo que valorar, porque si no la tendría que estar haciendo yo, y a lo mejor esa media hora que tendría que invertir en hacer X, pues no podría estar estudiando, no podría estar adelantando cosas que si me voy de viaje las tengo que dejar hechas. Hablabas ahora de relación con a varios entrenadores. Me interesa mucho también la relación que tú tienes con tu entrenador, o en un entorno laboral, pues con tu superior o con tu jefe o tu jefa o quien sea. El deporte siempre te da mucha aceptación de esa jerarquía, ¿no? El entrenador te dice esto, tú te giras, dices lo que tengas que decir de él, y si te dice que hay que pegarse de cabeza contra el bordillo, pues te pegas y luego ya preguntaremos, ¿no? ¿Cómo has tenido esas relaciones jerárquicas con el entrenador? ¿Has tenido algún momento de conflicto en el cual sientes que hay injusticia? ¿Cómo lo has gestionado? Es decir, ¿cómo has llevado esa parte? Pues la he llevado bien. La he llevado bien porque hay una cosa que siempre hay un entrenador que siempre nos dice, y es: nosotros tenemos una manera de trabajar. Con esta manera de trabajar vamos a morir, pero morimos en equipo. Todos vamos a una. Si nos equivocamos, seré yo el primero que levante la mano y diga, nos hemos equivocado aquí, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces era un poco el creer en lo que te dice. Al final, todas las horas en que invierte en estudiar al rival, en preparar esa táctica para el partido en que vamos a tener, cómo mover las piezas que tiene, que él ha decidido tener esas piezas y cómo las quiere mover para afrontar lo que se nos pone, ¿no?, por delante. Entonces, la manera en que quiere trabajar, que también cada entrenador es un mundo, cada entrenador quiere trabajar de una manera, y cuando estás con el club trabajas de una manera, con unos sistemas, y cuando vas con la selección trabajas de una manera totalmente diferente, con otros sistemas y otras compañeras. Y al final es adaptarte, porque es morir con una cosa, y es que todas sabemos lo mismo y muchas veces te das contra una pared porque ves que no sale. Entonces ahí entra siempre el entrenador es el líder que tenemos fuera, es el que ve muchas cosas que tú dentro del agua no ves, pero siempre he tenido una relación de poder hablar las cosas, de, bueno, en el momento en que se hace no sale, pero cuando se acaba el partido, el poder decir, mira, durante el partido he notado esto, he tenido estas sensaciones, he visto que esto no salía, yo creo que podríamos darle una vuelta. Pues vamos a mirarlo entre todos. Al final 4 ojos ven más que 2. Pues vamos a verlo. Pero nunca ha sido el hecho de cuestionar durante el transcurso de un partido, porque al final cuando un equipo tiene una idea clara y tiene ese objetivo, cuando una persona se salta la jerarquía de todo el equipo, realmente eso hace que se descoloque todo. Porque tú estás trabajando durante muchos meses, durante muchas semanas, en una misma cosa. Entonces vamos todos
muy pautados. Y siguiendo tu rol, ¿no? Muchas veces la cultura de equipo, ¿no? Que muchas veces con gente que son managers o líderes y siempre buscan formarse más. Yo les hablo mucho de la cultura de equipo, es muy importante primero porque cuando vienen mal dadas es fácil agarrarse al plan, ¿no? Cuando tú tienes un plan en el que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo cree, cuando vienen crudas, ¿no? Que las hay, ahora comentaremos alguna situación difícil que hayas pasado, es más fácil ceñirte al plan porque son las bases donde tú te agarras, y luego también que cuando alguien se sale de ese plan es fácil de detectar, oye, tú te estás saliendo del plan, automáticamente estás, digamos, remando en contra de los intereses que tenemos todas. Cuéntanos alguna anécdota de alguna competición internacional, de algún partido especialmente duro donde no habéis dado la talla, cómo se ha dado, cómo fue luego la llegada al vestuario, si miráis al suelo, no sé, alguna situación difícil de la cual hayáis tenido que aprender a marchas forzadas para levantaros otra vez. Bueno, pues partidos sobre todo en los que ves que el resultado lo tienes en contra y tú remas y ves que no llegas y el rival es superior y salen las individualidades. Cuando sale una individualidad e intentas solucionar el partido porque tú crees que tú puedes solo y sigues viendo que el resultado no llegas, el rival sigue haciendo sus cosas, tú no acabas de entender por qué no salen, entran las precipitaciones, malas miradas, acabas soltando una mala palabra a tu compañera o le hablas mal porque ya ves, entra mucho el tema de te frustras, ¿no? Porque no salen las cosas y entonces es cuando llegas al vestuario, es el momento en quién habla primero, ¿no? O quién asume su culpa, más que recriminarle al compañero es que tú has hecho esto, lo que muchas veces cuesta es que yo me he equivocado o yo podría haber hecho más. O podría haber hecho menos, ¿no? Entonces, esto pasa y en momentos, sí que es verdad que con la selección no tanto, pero al final con el club nos ha pasado alguna vez. Ahora, por ejemplo, con el Barceloneta que estoy en un equipo súper joven, pues muchas veces pasa, pero porque no... Bueno, se tiene que aprender, de todo esto se aprende, o sea, al final no viene de hoy para mañana y cuando eres joven muchas veces quieres hacer muchas cosas y simplemente a lo mejor haciendo 2 o 3 bien ya es suficiente. Entonces, pues muchas veces es llegar a ese vestuario y ser la primera y decir, pues mira, hoy no he estado y podría haber hecho esto y podría haber dejado de hacer esto. Y yo creo que podría haber ayudado más al equipo. Y entonces, cuando la primera persona ya te abres y lo normalizas de me he equivocado y el error es parte del deporte y es parte de ese proceso, pues ya empieza a salir pues cada una como ve su versión, las pones todas en común e intentas decir, en el waterpolo tenemos suerte porque cada semana hay un partido y cada semana pues puedes trabajar para mejorar lo que la semana anterior no ha salido bien y entonces vale, hemos hablado de lo que ha pasado, no nos ha gustado, lo dejamos atrás, siguiente objetivo y hacemos limpia. Nueva oportunidad, ¿no? Que esto también es uno de los valores que el deporte te da y que es muy apreciado en otras organizaciones, ¿no? Que es, ok, tenemos un incendio aquí encima de la mesa, ¿de acuerdo? Pues hemos perdido un cliente, hemos perdido un proyecto, hay alguien descontento, no sé qué, tal, y entonces hay un momento en el que alguien tiene que decir, bueno, ok, el incendio está aquí, ¿de acuerdo? Vamos a separar por partes, vamos a ver dónde estamos y vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Lo hablábamos antes tomando un café, pues en la última jugada del partido, pues uno falla un penalti o a la portera le pasa el balón por debajo del brazo y en un momento dado piensas, ostras, vaya error individual, pero te das cuenta de que eso es un error individual, pero que a fin de cuentas es algo colectivo, ¿no? Es decir, que el que ha perdido el partido somos todas en este momento. Entonces lo que hay que hacer es ahora ok, más que echarle la culpa al que ha fallado, es decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y el que ha fallado darse cuenta. Hablamos también de tu paso de Sabadell a Barceloneta, ¿vale? Esa es una noticia que a mí, sinceramente, me dolió bastante, porque yo soy de Sabadell y defiendo a muerte al Sabadell, pero es verdad que tu rol ahora sí que es diferente al que cuando tú entraste en el Sabadell, ¿no? De ser un pollito que iba detrás de las veteranas a ser esa referente para las que entran ahora, que son con las referentes que tú veías cuando llegaste, ¿no? ¿Cómo te cambia eso y tu manera de actuar es diferente sabiendo que ahora sí que eres un espejo para las que llegan? No, sigue siendo igual de la manera en que he trabajado siempre. Al final ahora yo sé también que soy ese espejo para todas las que tengo en el equipo, pues es seguir haciendo lo que he hecho durante muchísimos años. Entrenar, ser la primera, la disciplina, la importancia que tiene el cuidarse para el deporte y al final es un poquito transmitir pues lo que yo tuve la suerte cuando entré siendo un pollito de aprender de todas esas mayores a nivel dentro del agua y fuera, pues ahora hacerlo con ellas, de que se puedan fijar y vean un referente en el que quieran fijarse y ser de aquí unos años y poder conseguir pues
tal vez dónde he llegado yo. En la selección ya debutaste, mundiales, europeos, medallas, ¿no? Por todos lados, medalla de oro, que lo que decías antes, la de París fue, para muchas seguramente fue, bueno, hablaba con Laura hace poco y decía, mira, pues ya tengo mi medalla de oro en Juegos Olímpicos, ahora ya puedo tomar cualquier decisión. ¿Qué te falta con la selección? ¿Alguna cosa que te haga especial ilusión? ¿Algo que tú dijeras, ostras, pues todavía quiero más o quiero conseguir algo que no he conseguido hasta ahora? El deportista siempre quiere más. Y al final, después de París, todo el mundo decía, pero si ya está todo conseguido, digo, no. Que hay una competición el año que viene, pues esa competición no, pero a Paula Leitón le falta ser campeona del mundo. Es lo único que me falta. Mis compañeras tuvieron la suerte en 2013 aquí en Barcelona de proclamarse campeonas del mundo, pero a mí me falta, es la única competición que me falta por conquistar, y tengo la suerte el año que viene de que tenemos mundial y que pueda ser una buena oportunidad. Y los próximos Juegos Olímpicos aún falta, ¿eh? Faltan un par de años. Claro, ahora eres referente, no solamente de waterpolo, sino del deporte español, no solamente por lo que estás consiguiendo en la piscina, sino por también los valores que transmites, cómo te sientas aquí, cómo hablas, cómo transmites enseñanzas y conocimientos. Eso es algo, para mi gusto, muy valioso para generaciones nuevas. Algo más con la selección, ser un referente, yo qué sé, llevarla, no lo sé. ¿Eso es posible o no? ¿Eso Mira, puede ser? Me encantaría poder ser abanderada en los próximos Juegos del 2028. Sí que es verdad que llegaría con 28 años y serían mis cuartos Juegos Olímpicos. O sea que realmente yo creo que llegaría siendo joven para lo que es la carrera de una deportista. Pero bueno, al final, a nivel, yo te diría que objetivos siempre hay. Primero este verano tenemos Copa del Mundo en Australia, el año que viene ya Mundial, que nos da plaza olímpica para Los Ángeles, que es el primer objetivo focus en el que estamos, porque no es lo mismo clasificarte un año antes que meses antes en un europeo o en un preolímpico. Entonces yo creo que el equipo, han habido tantos cambios que ahora es cuando tenemos que trabajar para conseguir esa cohesión y ser grupo, como habíamos conseguido después de tantísimos años entrenando juntas, porque es un gran objetivo a asumir y a poder conquistar. Y quiero hablar ahora, para acabar, del legado que tú quieres dejar, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la parte deportiva, pero también de la parte del mensaje que tú lanzas. Te lanzaste a escribir un libro también. Estoy a punto, ¿no? No coincidimos por fechas, pero de acompañarte en esa presentación. Al final no pudo ser, pero vendrá, estoy seguro. Cuéntanos un poco a raíz de qué, ¿no?, nace esa idea de escribir el libro, y sobre todo qué quieres transmitir y qué legado quieres dejar, ¿no? Para que, sobre todo, entiendo que está dirigido a la gente que empieza o a los niños o a la gente que está arrancando en esto. Pues es un poco un libro en el que simplemente, yo os lo digo, es la historia de Paula Leitón, de esos 25 años, cómo he vivido lo que ha sido mi carrera deportiva, lo que ha sido mi entorno, los momentos buenos, los momentos no tan buenos, pero también un poquito el concienciar, porque después de los Juegos Olímpicos de París yo recibo ataques contra mi físico por las redes sociales, algo que está a la orden del día, por desgracia, que muchísimos niños y niñas lo están sufriendo y no tienen esa voz ni ese altavoz para poder llegar y poder pedir esa ayuda. Yo tengo la suerte de que gracias a ese oro olímpico y gracias a la referente que me he convertido dentro del agua, puedo serlo fuera y puedo ayudar a tantísima gente, y al final de ahí nace el libro, de poder ayudar y que quede para todo el mundo que lo necesita, que tenga un trocito de quién es Paula Leitón, y que aunque no esté físicamente pueda leer pues de la manera en que he buscado ayuda, de la manera en que lo he verbalizado, de la manera en que mi familia y mis amistades me han ayudado, y que no se ha de normalizar el sufrir comentarios, el que tu cuerpo sea diferente, que pienses que no encajas, ¿no? Y también de lo importante que es el deporte, de modelo de inclusión, de encontrar tu espacio, de sentirte seguro y de conseguir brillar, como yo encontré en el waterpolo, el poder sacar la mejor versión de Paula Leitón y poder haber llegado a conseguir tantos éxitos y tantísimas cosas que me ha permitido conseguir el deporte. Una reflexión que sueles hacer que me gusta mucho, que es que no solamente es que los cuerpos son diversos y cada uno es como es, no, es que gracias a trabajarlo todos los días puedo conseguir esos éxitos, ¿no? Creo que la clave está en ese giro de mensaje. No es que solamente hay que aceptar cada uno como es, sino que además ser así a mí me está ayudando y me está aportando. En aquel momento, esto está fuera de guión, pero me interesa mucho ese momento cuando tú recibes, ¿no?, pues foto, la selección española, medalla de oro olímpica, por fin se consigue y tal, y empiezas a ver qué pasa por tu cabeza lo primero.
y después de quién te rodeas, ¿no? O sea, a quién te apoyas para de alguna manera pues, pasar de largo ese mal trago y a partir de aquí pues construir todo lo que estás construyendo y con ese libro como muestra. Pues en ese momento pienso, ¿por qué la gente no le da la importancia a lo que realmente la tiene? Que es el oro olímpico. O sea, ¿por qué la gente no puede entender que todo lo que he llegado a sacrificar y lo que he llegado a trabajar para poder conseguirlo, ¿no? ¿Por qué no la gente no lo ve como yo lo veo, ¿no? ¿Por qué realmente se fijan en algo que no tiene importancia como es mi cuerpo y que es un comentario vacío, ¿no? O sea, al final yo muchas veces decía, bueno, si quieren comentar, que comenten o juzguen cómo ha sido mi waterpolo, ¿no? Correcto. O de qué manera he trabajado, de qué manera he finalizado. Que tampoco debería de ser así porque no entienden y porque creo que no es algo que se debería de comentar en las redes sociales. Pero no acabé de entender y no entiendo en qué momento van o sea, ¿no? A algo que es fácil, que es ponerlo detrás de una pantalla y me escondo. Entonces es algo que le sigo dando vueltas y por lo que sigo luchando para que todo el mundo sea un poco más consciente a la hora de la manera de utilizar pues esas redes sociales y de la manera en que impactan esos comentarios cuando a veces pensamos que no llegan a nadie o cómo les llegan. Y yo en ese momento me acuerdo que me rodeé de mis compañeras, que fueron un gran apoyo para mí en ese momento porque siempre he sentido que han estado ahí para lo que necesitara, aunque fuera simplemente para estar en un espacio y no hablar, pero que estaban, y también en mi familia, que al final son los que han vivido toda mi carrera deportiva, los que han vivido todos esos sacrificios y a los que realmente más le dolieron esos comentarios, porque al final no solo los recibí yo, también lo vieron mis padres, lo vio mi hermano, mi familia, mi abuela, o sea, al final toda la gente que me quiere, y eso no solo me hace daño a mí, también les hizo daño a ellos porque han estado durante todo ese recorrido. No, interesantísima reflexión, seguramente las vidas que están así, ¿no? Frustradas, vacías y sin nada a la que agarrarse tiran de ahí. Y ya para acabar, yo te estoy viendo últimamente muy seguidora del Betis, muy a tope con el Betis. Quiero que me cuentes un poco esto porque es algo que no veo mucho la relación, pero te estamos introduciendo ahí en la secta del fútbol y quiero saber de dónde viene eso. Pues sí que me estáis introduciendo un poquito en la secta ya no puedes salir, del fútbol, pero yo tuve la suerte del año pasado de conocer el Betis gracias a la liga de waterpolo porque tenían un acuerdo con Forever Green por el tema de las ligas sostenibles y me invitaron a un partido. Tuve la suerte de estar en el Benito, que tengo que decir que fue increíble ese partido de Conference, y nada, me invitaron, pude conocer el club. Yo nunca había sido de ningún equipo, la verdad, en casa son del Real Madrid, mi padre es del Español, o sea, yo veía mucho fútbol porque veía fútbol en casa, pero no era eso de me voy a poner un partido, me voy a poner a ver fútbol, no tenía especial interés, pero sí que es verdad que de la manera en que me transmitió el Betis en ese partido, o sea, ya no el momento del partido, sino cómo viví pues esa previa, ¿no?, al partido, cómo lo viven allí, el escuchar el himno en el estadio. Yo me acuerdo que se me puso la piel de gallina y yo dije, se me ha puesto la piel de gallina con un himno del fútbol. Digo, si esto solo me ha pasado en los Juegos Olímpicos, digo, no lo entiendo. Y la verdad que, bueno, al final he tenido la suerte de ir a diferentes partidos y yo creo que es más el entorno y todo lo que se mueve, que son una gran familia, y cómo viven ese sentimiento, que es lo que me está haciendo engancharme a ver esos partidos de fútbol, y al final el sufrir también en esas derrotas y también sufrir en esas victorias, porque ya sabemos que el Betis nos hace a veces cosas que yo digo, por favor, que yo todavía no estoy acostumbrada, que no llevo tantos años enganchadas al Betis, pero sí que he tenido la suerte de conocer este equipo, y la verdad que me está gustando, y cada vez estoy viendo ya no solo al Betis, sino más equipos y más partidos de fútbol. Muy bien, te vas a convertir, me vas a quitar el trabajo al final. Oye, pues mucha suerte con tus nuevos retos, con ese reto nuevo en el Barceloneta, que me consta que es un reto que tú has cogido para intentar ayudar al club a crecer, cuando podías haberte quedado tranquilamente en el Sabadell. Me parece que es algo muy valiente por tu parte. Ese mundial que está a la vuelta de la esquina, ese abanderado desde aquí, si mi voto cuenta para algo, Paula tiene que ser la abanderada de los próximos Juegos Olímpicos, y sobre todo agradecerte no solamente el tiempo que has estado con nosotros explicándonos, sino también la implicación que tú tienes más allá. O sea, para mí un deportista, siempre me preguntan, oye, es que un deportista no tiene por qué ser ejemplo de nada, solamente es ejemplo en su deporte. Ok,
Eso es una decisión que puedes tomar, pero la decisión de dar un paso adelante, de ayudar, de ser referente, de que muchas niñas, muchos niños den un paso adelante para hacer deporte, hacer una actividad, tratar mejor a sus compañeros porque han leído tu libro, porque han visto algún reel tuyo o algún TikTok, lo cierto es que es de agradecer, así que muchas gracias, Paula. Gracias a ti.